bienvenidos a Diálogos Transatlánticos una vez más, una aventura que siempre os proponemos hacia el conocimiento más o menos interesante y para ello tengo en el otro lado del Océano Atlántico a mi gran y querido amigo Antón. Muy buenas, ¿cómo estamos, Antón? Pues muy bien, Jaime, con un frío aquí que pela, pero bueno, es normal, estamos en febrero del año 2020 y todavía el verano no ha llegado ni la primavera, estamos en el puro y duro invierno de Tennessee y llevamos un tiempo de sequía aquí, de grabaciones dentro del canal y bueno, estoy muy contento de que finalmente hayamos podido cuadrar un día y una hora, a pesar de la diferencia horaria, para, bueno, charlar acerca de un tema que yo sé que a ti te interesa y a mí también. Sí, porque hoy traemos aquí a dos compañeros de viaje que fueron durante muchísimo tiempo, Lou Reed y David Bowie, y queremos hablar un poco sobre la relación, esa gran relación de amistad y más allá de la amistad que tuvieron estos dos grandes personajes de la música moderna, ¿no? Y para ello, bueno, vamos a enfocar sobre todo a esos inicios, que esa relación entre Bowie y Lou Reed y esos discos que fueron apadrinados por el Gran Duque Blanco, ¿no, Antón? Sí, en realidad acabó siendo un disco específicamente en el que colaboraron juntos y fue un disco importante, sobre todo para relanzar la carrera de Lou Reed, que se benefició realmente de esta colaboración con David Bowie, dos músicos muy especiales, muy sui generis, cada uno de ellos a su modo, pero que se influenciaron mutuamente y vamos a verlo porque bueno, la influencia es bidireccional, aunque es cierto que en el disco del que vamos a hablar, Transformer, la importancia de David Bowie bueno, es innegable, ¿no? Pero, Quizá convendría, Jaime, pues empezar hablando un poco de cómo estaban las cosas en la propia carrera de Lou Reed, pues antes de comenzar a hablar de este disco, que para mí me parece una verdadera maravilla, como es el Transformer del año 1972. pues claro, es importante un poco comentar los inicios, cómo se conocieron, de dónde venía Lou Reed, de dónde venía Bowie. Y nada, es importante para entender cómo fue ese desarrollo, esa evolución de ambos personajes en ese face to face, ¿no? Que tuvieron durante mucho tiempo. Y para ello, bueno, tenemos que entender que Lou Reed venía de la Velvet Underground, esa mítica, aunque no gloriosa en calidad, banda tan famosa, ¿no? De la música underground. Y bueno, pues después bueno, de que Lou Reed pertenecía, bueno, pues que fuera un miembro activo, si no el líder de la banda, pues tuvo una especie de época gris, oscura, sin ningún tipo de producción musical y estuvo en un bufete, ¿no? El bufete de su padre, pues, si no entiendo, si no leí mal por ahí, durante un tiempo hasta conoce a Bowie y conoce a Bowie en Nueva York, ¿verdad, Anton? Sí, bueno, hay que decir que Lou Reed pues tuvo ya antes de todo eso una infancia y una juventud pues bastante difíciles y esto influiría en el resto de su vida. Siempre estuvo Lou Reed más interesado en la música y en escribir canciones y en cantar y tocar la guitarra que en la educación formal. Y como tú decías, a finales de los años 60, pues forma, junto con otros músicos, junto a John Cale, un músico de país de Gales, curiosamente, no era estadounidense, sino que era galés, y en Nueva York funda esa banda de culto, como tú decías, apadrinada por Andy Warhol, que es la Velvet Underground. Como tú decías, no tuvo un éxito enorme a nivel popular, pero sí que resultó muy, pero que muy influyente musicalmente, con discos como por ejemplo Velvet Underground and Nico, ¿no? Que es ese famoso disco con la banana, ¿no? En la portada, con el plátano en la portada, y después, por ejemplo, White Light, White Heat, que es otro disco de Velvet Underground que a mí me gusta mucho. ¿Qué te parece a ti, Jaime, la Velvet Underground? Decías antes que musicalmente quizá no de mucha calidad, tengo yo la sensación de que no te gusta demasiado ese sonido. No me gusta nada, absolutamente nada, y para mí es un grupo prescindible totalmente, Antón. ¿Qué pasa? Que la figura de Lou Reed, con el paso del tiempo, se transformó en algo importante en lo que era la música moderna, y sí tiene interés, sobre todo por ese disco Transformer, que realmente es lo que me interesa de Lou Reed. Su faceta con la Velvet, la verdad es que no me interesa lo más mínimo, y no sé, no me gusta su calidad musical, que bueno, posteriormente hablaremos un poco de lo que Lou Reed hacía con la guitarra, que ya hablaste de la guitarra, pues lo pusiste un poco a huevo. Y no, pues no soy un fan de esta banda, pero sí un fan de Lou Reed como figura musical, ¿no? Y hablabas de Andy Warhol, y Andy Warhol fue
la piedra importante, la piedra que hizo que se uniesen en su camino tanto Lou Reed como David Bowie, porque David Bowie viaja a Nueva York en 1971 porque quería conocer a Andy Warhol, que ya tenía esa manía de ser mecenas de muchos artistas y a través de él es como conoce a Lou Reed, ¿verdad, Anton? Sí, a mí tengo que decir que Velvet Underground sí es un grupo que me gusta, aunque no es un grupo de mis favoritos, pero sí que reconozco el papel importante que jugaron dentro de lo que sería la música underground a finales de los años 60, que influiría pues, en muchos otros músicos posteriores, incluido el propio David Bowie. Ahí el papel de Andy Warhol es importante, como tú dices, porque no solamente los apadrinó, sino que bueno, pues diseñó bueno, les diseñó la portada esa famosa, por ejemplo, el disco Velvet Underground a Nico, y tuvo presencia incluso en el estudio de grabación. Entonces, no hay que olvidarse de la figura de Andy Warhol cuando hablamos de Velvet Underground, como no hay que olvidarse tampoco de esa simbiosis que había de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando entre Lou Reed y John Cale. Yo creo que los discos de Velvet Underground, aunque bueno, hay algunas canciones que quizá no sean una verdadera maravilla, pero en general son discos que a mí siempre me han gustado, ese sonido diferente, ese sonido a veces discordante que tienen algunas de las canciones y sobre todo esa colaboración entre John Cale y Lou Reed, que tenían unas ideas pues bastante diferentes y en cierto modo bastante adelantadas a su tiempo, ¿no? A finales de los años 60. Pero es cierto que después de grabar pues unos 4 discos con Velvet Underground, Lou Reed deja en el año 1970 la banda para iniciar una carrera en solitario. Es ahí cuando trabaja durante un tiempo en el bufete de abogados de su padre, ganando pues no demasiado dinero, pero bueno, teniendo un trabajo más o menos estable. Pero de nuevo, como con la universidad, ese trabajo no le llenaba, no le interesaba demasiado, lo hacía por hacer y lo que a él realmente le interesaba era la música, seguía componiendo canciones y, como tú dices, Jaime, es en ese momento cuando conoce a Bowie, no sin antes grabar un primer disco que se titula simplemente Lou Reed. Ahí no pensaron demasiado en el título del disco, les llegó con llamarle al disco de la misma manera que su intérprete, ese disco homónimo que grabó Lou Reed para iniciar su carrera en solitario, que pasó sin pena ni gloria, pero que a mí me parece un disco, bueno, bastante interesante, de nuevo un poco en la línea de lo que estaba haciendo con Velvet Underground, pero desde luego cambia su sonido cuando conoce a Bowie allá por el año 1971-1972.